Saludos a todos. En esta ocasión hablaremos del simbolismo del cuerpo humano en este ciclo anual que en esta ocasión está dedicado a distintos aspectos del simbolismo y los símbolos. Y de manera deliberada he decidido continuar con un tema que ya había tratado el año pasado en relación a los centros del hombre. Es decir, vamos a retomar algunos elementos que ya vimos el año pasado y vamos a continuar agregando una tradición muy rica occidental que es la tradición cabalista. Recordemos el tema del macro y del microcosmos, que si nos paseamos por los sistemas simbólicos del mundo, vamos a encontrar un sistema de correspondencias entre el gran cosmos, muchas veces reflejado en las constelaciones y en los sistemas descritos por la astrología, y el microcosmos. Es decir, que el ser humano reflejaría los grandes principios con los cuales las jerarquías divinas, o el demiurgo, como diría Platón, han creado el mundo siguiendo principios eternos e inmutables. Y veremos cómo estos están reflejados también en el cuerpo humano. Aquí tenemos algunos ejemplos y podemos pasearnos a través de la ciencia para ver de que hay una serie de elementos que nos resultan analógicos, siendo la analogía uno de los sistemas principales utilizados por los sistemas simbólicos. Entonces vamos a ver una serie de elementos que curiosamente nos parecen similares en distintos campos de la naturaleza, analógicamente. Por ejemplo, entre el tejido nervioso y el universo, o el iris humano y una nebulosa planetaria, y muchos otros que podemos ir reconociendo en cuanto a patrones matemáticos y geométricos que parecen regir desde las profundidades las cosas que se manifiestan y se tornan visibles. Recordemos esta plancha que es del libro Anfiteatro de la Eterna Sabiduría del alquimista Kunrat, en el cual nos recuerdan algunas de estas máximas relacionadas con la relación entre el macro y el microcosmos. Y el texto, simplemente aquí hemos extraído unos pocos elementos, es real sin mentira, cierto y muy verdadero, que lo que está arriba o lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de algo que es unitario. La gran unidad de lo divino, reflejada en los primeros principios numéricos, se va a manifestar tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Esto es un principio fundamental en la astrología y alquimia occidentales, y algo que vamos a ver en todas partes, si nos vamos a China, por ejemplo, a la India o a muchos otros sistemas simbólicos, vamos a encontrar el mismo principio. Entonces, no debiera sorprendernos, por ejemplo, un dibujo como este del alquimista Flood, donde se utiliza la misma imagen de un gran cuerpo que es un reflejo, en este caso, de el mundo celeste, más allá del cual está la misteriosa unidad de Dios reflejada en el tetragramatón, en ese 4 primero del cual todo va a surgir. Entonces vemos aquí tal vez el elemento más reconocible es el Sol, en relación, como vemos aquí, con el corazón que vemos a mano derecha, más o menos a la altura del pecho. Entonces tenemos el Sol por un lado y tenemos el corazón, y no debiera justamente
asombrarnos esta relación que vamos a ver reflejada muchas veces y que ya vimos el año pasado. Y en astrología también se dice que los 12 signos del zodíaco van a regir distintas partes del cuerpo, desde la cabeza con Aries hasta los pies en relación con Piscis. Esta es una de muchísimas representaciones que vamos a ver, integrando entonces las constelaciones, estas ventanas a través de las cuales llegan energías cósmicas a nuestra Tierra, reflejando los distintos momentos de la creación en el ciclo de los 12 signos del zodíaco. ¿Okay? Y otra imagen más específica y clara. Y esto fue muy utilizado en astrología médica, sugiriéndose que dependiendo del signo al que uno corresponda y cuán cargado esté este signo de una serie de otras influencias, los llamados aspectos, tenemos que tener cuidado porque probablemente suframos de ciertas dolencias. Por ejemplo, ¿cierto? Se dice de Capricornio, que Capricornio tiene que tener mucho cuidado con las articulaciones, especialmente con las rodillas. ¿Okay? Y otras versiones donde se ve por una parte la polarización, lo masculino y lo femenino, y que entonces el todo representado en este sistema simbólico por los 12 signos del zodíaco está presente en el ser humano. Aquí esto está en lenguaje alquímico, vemos una imagen de la sublimación en el cuadrante derecho arriba, esa ave que sube, y por otra parte, en el cuadrante izquierdo abajo, vemos la precipitación o la condensación o la materialización. Y evidentemente aquí tenemos los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, ¿dónde me fue Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cuidado que esto no es la misma relación que la que vimos en cuanto a la relación tradicional de cada signo con una parte del cuerpo. Esto está tomado, esto simplemente son imágenes que ya vimos el año pasado, de que en el ser humano se van a reflejar los distintos planos de la naturaleza, y esta es la interpretación del neoplatónico Pico della Mirandola en el Renacimiento italiano. Tenemos una dimensión que corresponde a lo mineral, el ser básico, el existir en este mundo, una vitalidad que se corresponde con el mundo vegetal, una realidad que se corresponde con el sentir, y recién por encima de estas tenemos la inteligencia humana. Y dependiendo de lo que decidamos, un elemento muy importante en Pico della Mirandola, seremos piedra, planta, animal o realmente ser humano. Y habrá una correspondencia con distintas virtudes y justamente una serie de defectos, ¿no es cierto? La pereza, la gula, la lujuria, y solamente si lo realmente humano, lo racional, controla lo que está abajo, seremos dignamente humanos. Y es así que hay una escalera. Este tema de la escalera será muy importante. El ser humano tendrá que ir subiendo peldaño a peldaño, desde lo mineral hasta lo humano, hasta lo suprahumano. Entonces tenemos un primer escalón, que es la piedra, la planta, el animal, lo humano, y más allá, el ser humano podrá aspirar a una realidad divina. Es una escalera que nos lleva al cielo. Un tema que ya vimos, que por una parte está muy bien reflejado en
esta imagen que normalmente se llama la alquimia y que está en el portal de la desgraciadamente afectada Catedral de Notre Dame de París, donde tenemos esta imagen que la alquimia, las aguas primordiales por encima, un libro abierto y un libro cerrado, dos tipos de sabiduría o de verdades, y un tema muy común, este tema de la escalera que nos lleva a lo divino. Es decir, nosotros estamos a los pies y tenemos que ir subiendo paso a paso, y para subir nos van a ayudar las virtudes. Miren qué interesante que la fidelidad aparece aquí como la primera de las virtudes que nos va a ir ayudando a subir por esta escalera hacia lo divino. Bueno, estas son otras imágenes alquímicas. Aquí tenemos la sabiduría representada por Mercurio en los famosos medallones que también analizó el alquimista contemporáneo Fulcanelli, el misterio de las catedrales góticas, para aquel que le interese. Por otra parte, también hablamos de Vitruvio, y esto es muy importante porque nos da una clave adicional, que es la clave de la arquitectura sagrada, que va a reflejar en un nivel intermedio entre el cosmos y el individuo las proporciones armónicas que han sido utilizadas para construir al ser humano. Entonces es muy importante esto, y piensen cuán olvidado está, de que nuestro espacio intermedio, la arquitectura, hoy no refleja estos principios. He incluido estos textos en una versión larga porque ustedes pueden simplemente pausarlos para leerlos con calma, que es lo que les recomiendo. Ahora voy a seguir y no voy a ver todos los elementos, pero Vitruvio habla de una simetría y de una proporción y nos va a describir esta simetría y proporción del cuerpo humano construido de acuerdo a la proporción áurea, y que será un tema que será retomado en el Renacimiento, y la versión más conocida, aunque no es la única, es la de Leonardo da Vinci. Entonces, tenemos una serie de proporciones naturales, ¿sí? Y va a aparecer un ser cuadrado y también un ser circular, y no hemos llegado todavía a desarrollar el pleno potencial de este ser circular. Aquí tenemos otras versiones de este hombre de Vitruvio, así que no es solamente Leonardo, pero Leonardo fue vivamente influenciado por esta descripción de Vitruvio, y aquí ahora Leonardo retoma a Vitruvio. Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sí, y su dibujo, su famoso dibujo que todos conocemos, va a reflejar esta descripción de Vitruvio. Y este es evidentemente el dibujo que todos conocemos, y los famosos cuadernos de nota de Leonardo, de los cuales se han conservado unas 6.000 páginas, están llenos de estas maravillas de sus estudios diversos y que utilizan el sistema analógico. Porque cómo podemos ver aquí, por una parte, el estudio del cuerpo humano y al mismo tiempo algunos de sus estudios sobre artefactos militares. ¿Okay? Es artefactos de guerra por una parte, y por otra parte un dibujo basado en esta descripción de Vitruvio, en que tenemos un ser humano centrado en los órganos genitales, que es un ser humano centrado en un cuadrado, y otro ser humano centrado en el ombligo, que encierra al ser humano en un círculo, y el todo
corresponde a un ser humano pentagonal. Aquí lo vemos un poco más claro. Y aquí tenemos un poco lo que ha hecho Leonardo, que si ustedes toman los textos que hemos visto, simplemente ha traducido en un dibujo magnífico los comentarios de Vitruvio. ¿Okay? Y aquí tenemos un elemento agregado, como ven, estirando las palmas, tendremos a un ser humano que realiza su potencial. Y el ombligo divide al ser humano en la famosa proporción áurea, que también está reflejada en las relaciones de los otros elementos del cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, habíamos hablado el año pasado, ¿no es cierto?, de un cuadrado centrado en los elementos de generación y por otra parte, un espacio psicológico en el que se inserta el individuo, que es mi mundo, yo y los míos, pero que tenemos que ir más allá desarrollando nuevo potencial, lo cual ha estudiado muy bien el psicólogo Maslow, que tiene una dimensión espiritual, la de la autorrealización, que les recomiendo buscar y leer en el original. Bueno, aquí se ve el famoso hombre circular, cuadrado y el ser humano encerrado en una estrella, que es en realidad el arquetipo de su potencial. Y es muy interesante en geometría sagrada que existe una relación evidente entre el pentágono y el decágono. Si buscamos los puntos intermedios, podemos construir un decágono. Estando el decágono en relación con el cosmos, el pentágono en relación con este ser humano ideal, este ser humano arquetípico, y todo regido por la proporción áurea, sin cuyo conocimiento no se puede construir un pentágono o un decágono. Aquí podemos seguir haciendo una serie de otras relaciones muy interesantes. Entonces, el ser humano, el cuerpo humano, refleja lo divino. Y tenemos esta estupenda fuente que es Vitruvio, un arquitecto romano, lo cual nos da una indicación de cómo funcionaba la geografía y la arquitectura sagrada en el mundo antiguo. Y los que hayan conocido el Panteón en Roma verán un elemento adicional de cómo esto se proyecta en el espacio tridimensional, porque el Panteón dedicado a todos los dioses tiene un óculos, un ojo a través, o una fuente a través de la cual entra la luz que baña esta esfera, porque en realidad es una esfera dentro de un cubo, y la sensación que uno tiene cuando está en el panteón es que siempre uno está en el centro. Es una sensación psicológica muy interesante. Bueno, este tema del ser humano arquetípico es un tema muy común, no solo fue tratado por Leonardo, otra fuente muy importante es el compendio llamado Filosofía Oculta de Cornelio Agripa, que resume algunos de estos temas, y especialmente temas de la astrología en relación con la matemática, la magia ceremonial y elementos de lo que llama Agripa el mundo elemental. ¿Sí? Y hay todo tipo de relaciones ahora que se establecen, donde volvemos nuevamente a ver relaciones con los distintos planetas astrológicos, porque todo esto es un sistema o una red de relaciones. Habíamos también hablado del siguiente nivel, porque si tenemos, ¿no es cierto?, órganos de generación, tenemos un ombligo
en realidad lo propiamente humano está centrado en el corazón, que es justamente una imagen muy importante en el simbolismo egipcio, donde en la etapa post-mortem del alma humana, representada aquí de esta manera, el doble humano, vemos que su corazón es pesado contra una pluma. Y el corazón, que es el testigo de todas nuestras acciones, debe ser tan ligero como una pluma. Y van a asistir los otros componentes de la visión compleja que tienen los egipcios del ser humano. ¿Cuál es el cuerpo? Es este, que en realidad es una piedra con una cabeza humana. El elemento inmortal, que interesante, está fuera de la balanza, porque lo que está dentro de la balanza es lo que podríamos llamar nuestro yo psicológico. Estos elementos ya están fuera. Este es el llamado Ba, o alma inmortal, que en el fondo tiene la capacidad de volar, de ir y de volver, tiene cabeza humana, y a veces se la representa también volando por sobre la momia. Y los egipcios le daban entonces una enorme importancia a este corazón, en el cual hemos ido inscribiendo las experiencias de nuestra vida. ¿Okay? Y ese corazón se relacionaba, esto del tesoro de Tutankamón, con el Kefer, con este bichito, diríamos nosotros, que repta, pero tiene la capacidad de extender sus alas y volar hacia el sol. ¿Okay? Y aquí vemos las versiones jeroglíficas de distintos componentes del ser humano, el Ka, el doble, el Ba, que es este pájaro alado, ¿no es cierto?, con cabeza humana, y el Ip, que es el corazón humano. Cuando encarnamos, cuando este Ba toma forma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un testigo de nuestra vida. El Ren es nuestra identidad profunda, nuestro nombre asociado con lo divino. Y esta es una imagen del doble. Aquí tenemos al difunto a la misma altura de los dioses, que asiste a su pesaje del alma. Y cuando ponemos las cosas en orden, aparece este símbolo que conocerán los aficionados o practicantes de la masonería, que es, ¿no es cierto?, la piedra cúbica. Aquí el ser humano ha armonizado sus principios inferiores, con los cuales podemos construir un edificio sagrado. Habíamos hablado también de 7 centros humanos invisibles, de los cuales hablan tradiciones como la del yoga, que hablan de estos chakras, que son semivisibles o semiperceptibles, que en realidad son parte de un muy complejo sistema energético. Tenemos Sol y Luna aquí, y muchísimos canales de energía o nadis y sistemas de chakras mayores y subchakras, que es una tradición muy desarrollada en la India, pero que también existe en China. ¿Okay? Este es unos dibujitos muy tradicionales de China en relación con los sistemas energéticos, y esta cosa que se ve así tan curiosa es la columna vertebral. Con lo cual ya nos vamos acercando a los elementos adicionales que he querido agregar. Y simplemente esto es para mostrarles de que este tipo de conocimientos y divisiones existieron también en Occidente. Existe un discípulo del místico Jacobo Böhme, que es Johann Gichtel,
que escribió este libro llamado Teosofía Práctica, donde en un lenguaje cristiano describe los chakras y el ascenso de las energías. Así que si les interesa estudiar un yoga cristiano, es lo que yo recomendaría, la Teosofía Práctica de Kister. Bueno, vamos a agregar entonces la tradición cabalista y el árbol de la vida. Podemos interpretar este todo como si fuese un árbol. Y el mismo Flat de la imagen anterior ha representado el árbol cabalista de estos 10 principios, conocidos como Sefirot, el singular es Séfira, que están formados por un primer triángulo, dos siguientes triángulos invertidos y un décimo punto final llamado Malkut, que es el reino o es nuestro mundo. Y vamos a encontrar 3 ejes, un eje central, un eje de la derecha, un eje de la izquierda, y que ya vamos a ver un poco más en detalle. Pero todo esto lo podemos imaginar como un árbol, como el árbol de la vida. Este dibujo, si no me equivoco, está tomado de la versión de Atanasio Kirchner, un jesuita que retomó estos elementos, incluido la famosa llamada tabla de Isis. Esta es una famosísima representación del árbol sefiretal, y vemos algo interesante, que es cómo el brazo izquierdo de este sabio cabalista muestra hacia la tierra, porque tenemos que encarnar estos 10 principios divinos en la tierra. Es decir, tenemos que plantar lo divino en la tierra, es decir, encarnar o manifestar o expresar las grandes leyes de la naturaleza en nuestro propio actuar. Existen 2 fuentes muy importantes de los siglos XII-XIII, encontradas entre los cabalistas de España, que son 2 libros muy importantes donde se desarrolla esta doctrina, que evidentemente es muchísimo más antigua y que representa una interpretación simbólica de los libros de Moisés, del Pentateuco. El llamado Zohar o Libro del Esplendor, y el Sefer Yetzirah, que en realidad es el libro de las jerarquías creadoras del universo. Y aquí quiero agregar una nota personal, que en realidad fue la que me motivó a hacer este trabajo, que es una charla a la que asistí en el año 1979 en el contexto de un congreso sobre simbolismo organizado por Nueva Acrópolis, Francia, en París, que reunió a algunos de los mejores y más importantes especialistas europeos sobre el simbolismo. Una de ellas era Annick de Susnel, que habló sobre el simbolismo del cuerpo humano, que luego, digamos, que ha salido en forma de libro, creo que traducido al español también, y que recuerdo que su frescura y su propio misticismo me inspiraron mucho en ese momento. Y más de 40 años después me queda ese impacto afectivo de lo que escuché cuando tenía 18 años, evidentemente con una comprensión muy limitada, y que he querido compartir algunos elementos con ustedes, o por lo menos que sepan de que existe esta francesa, que ya creo que ya ha fallecido, que ha hecho este magnífico
trabajo de interpretación del simbolismo del cuerpo humano en la tradición cabalista, pero haciendo muchísimas relaciones también con otros sistemas como la acupuntura la china. Y es muy interesante que ella misma cita en la introducción de que un amigo acupunturista, especialista en la acupuntura china, en un momento le dice en Francia, en París, usted no se ha dado cuenta, pero usted lo que ha escrito es un tratado sobre acupuntura. Y la verdad que ese comentario me llamó mucho la atención. Bueno, volvamos a los 10 principios de los Séfiros. Aquí se ve mejor esto de la primera tríada, que corresponde a la cabeza en la interpretación que nos da Annick de Susnel, y donde vemos que la unidad se refleja, por una parte, en lo que hoy llamaríamos hemisferio derecho cerebral, donde encarna la sabiduría, y el hemisferio izquierdo, en el cual se expresa la inteligencia. Y tal vez uno de nuestros graves problemas es que no vemos esto como una trinidad unitaria, sino que hemos exacerbado el desarrollo de la inteligencia, que es muy buena para explicitar, para mostrar, pero que si no está abierta a la sabiduría, se encuentra profundamente truncada. Aquí se entronca la lógica. Y habrá aquí un sistema de permutaciones que se refleja en el cuerpo humano, porque como ustedes saben, es el hemisferio derecho el que rige el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo el que rige el lado derecho del cuerpo. Con lo cual ya tenemos un misterio hermético de estos cruces e inversiones de polaridades. Entre estos 10 principios o Sefirot, vemos una serie de caminos. Y estos caminos son, de acuerdo a la tradición, 22, que se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Hay una serie de relaciones aquí muy poderosas y muy interesantes, y que evidentemente no tendremos ocasión de estudiar aquí. Para lo que nos interesa a nosotros, aquí tenemos la cabeza. Aquí tenemos el pecho y el corazón. Y este es el triángulo, digamos, de nuestro mundo acuático que converge en la generación, y el todo se va a expresar en nuestra presencia en este mundo, en relación con los pies, en relación con la tierra. Bueno, hay todo tipo de relaciones e interpretaciones que se establecen aquí de acuerdo a los autores, y a ver que yo no soy un especialista en el tema, simplemente quiero quedarme en los elementos principales. Hay una llamada columna de la derecha, a la cual se le llama la columna de la misericordia, y que se ve como algo masculino en el sistema cabalista. Y hay otra que tiene más que ver con la forma, que es la columna del rigor, de las leyes, que es esta. Y evidentemente la columna central, por la que tendremos que ir ascendiendo y armonizando los contrarios. Entonces tenemos corona, sabiduría e inteligencia. Y se dice que hay un abismo entre la gran faz, el triángulo superior, la cabeza y el resto. Y que existiría un elemento oculto, que es lo que aquí le llaman conocimiento,
que también le llaman la conciencia, y que no es estrictamente uno de los 10 Sefirot. Tenemos la columna de la clemencia o misericordia, la columna del rigor, y entonces existen una serie de connotaciones y relaciones en relación a cada uno de estos 10 Sefirot, que podemos dividir en una tríada superior y otros 7 principios. ¿Okay? Ven, aparece este elemento que algunos llaman la conciencia. ¿Okay? La columna de la, más que pasividad, yo le llamaría receptividad femenina. ¿Okay? Y la actividad. Pero podríamos preguntarnos si esto que es arquetípico de alguna manera no se ha invertido en la plasmación. Esto tiene que ver, según Anik de Susnel, con lo mismo que vemos en la China, donde se habla de un cielo anterior en relación con los 3 primeros principios y el cielo posterior en relación con el mundo manifestado. Aquí, como ven, tenemos entonces 2 columnas que están en todos los templos masónicos, una columna de lo positivo, otra columna de lo receptivo, y un elemento central, ese espacio por el cual se penetra en el templo. Y como ven aquí, está bien demarcado que podríamos reconocer 4 zonas demarcadas. Este entonces es nuestro mundo en el cual van a converger los otros 3 triángulos. Ese primer triángulo que se invierte, lo recordemos, la cabeza, la zona llamaríamos, siendo un poco más refinados, en realidad esto corresponde a la zona por encima del diafragma, donde vamos a tener una complementariedad entre 2 principios, fuego y aire, representado por el fuego solar del corazón y el aire de los pulmones. El corazón mismo es este. Y luego tenemos un mundo que es en realidad de agua, que es todo el mundo por debajo del diafragma y encima del coxis. Y la tierra, los pies, están representados por el 10º principio por Malkut. Como ven, aquí hay una barrera, un abismo, y en el corazón de ese abismo es donde aparece este elemento invisible, que no es uno de los 10 Sefirot, que es el conocimiento o la conciencia. Pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la dualidad complementaria representada por la sabiduría y la inteligencia. Sabiduría también es amor. Y es muy interesante justamente de que la expresión de la sabiduría va a ser la misericordia. Un tema que va a desarrollar Wagner en su gran ópera, el Parsifal, donde tiene una frase muy, muy importante que se repite casi como un mantra: a través de la misericordia y compasión, el ignorante sabe. Es la sabiduría del corazón. Pero solamente el ir pensando y reflejando, meditando sobre estos valores implícitos en cada uno de los 10 Sefirot es enormemente inspirador. Piensen, el amor y la compasión,
como reflejos de la sabiduría. Por otra parte, los elementos que contienen, que dan forma, para que haya esplendor, tiene que haber elementos limitantes, la llamada justicia de Dios. Para que todo esto se refleje en un fundamento, estaría en relación con el chakra basal, que se refleje en nuestras acciones, en nuestro caminar por el mundo, para que nuestro caminar sea armónico. Y agregando entonces algunos de estos elementos, recordemos esta escalera que lleva desde lo básico hasta lo divino, un tema muy representado en el simbolismo medieval y renacentista, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, también en la escalera de la imagen frontal de Notre Dame de París, que está en el centro, esta escalera de 9 peldaños, también representada por artistas como Blake, como es una escalera que lleva de nuestro mundo al cielo. Es este Jacob que duerme y que de alguna manera ve este árbol, ve esta escalera, y que se va a relacionar simbólicamente con la espina dorsal. Y simplemente tomando un pequeño texto de Manly P. Hall, les recomiendo este libro, La anatomía oculta del hombre, conectando los dos mundos, arriba el cielo, la corona, Keter, y abajo de la esfera de la oscuridad, nuestro mundo, Malkut, está la espina dorsal, una cadena de 33 segmentos que protegen su interior a la médula espinal. Esta escalera de huesos juega un rol muy importante en el simbolismo religioso de los antiguos. A menudo se la menciona como un camino o escalera en espiral. Algunas veces se le llama la serpiente, otras veces la vara o cetro. En la tradición de la India es el bastón de Brahma. Y entonces todo nuestro cuerpo está estructurado en torno a esta columna vertebral que tiene 33 vértebras que según los simbolistas han servido de base o de fundamento para establecer los 33 grados de la masonería. Gracias. Con esto espero haber agregado algunos elementos, especialmente de la tradición cabalística. Hemos mencionado algunos libros de base, la teosofía práctica de Gichtel, es decir, son libros clásicos. De interpretaciones modernas hay muchísimas, y en realidad el único libro moderno que he mencionado y que he recomendado es el simbolismo de el cuerpo humano de Annick de Susnel, que a mí por lo menos me ha servido de gran inspiración, habiendo conocido a la autora hace muchos años. Hemos también vuelto a ver algunas imágenes, ¿no es cierto?, de este libro de Kunrat, El anfiteatro de la eterna sabiduría, y hemos mencionado los dos grandes libros de la tradición cabalista, el Zohar y el Sefer Yetzirah, también algunas tradiciones renacentistas. Recordemos que Pico de la Mirándola es el fundador de la llamada Cábala cristiana, y tenemos, ¿no es cierto?, tenemos muchos otros textos renacentistas, incluidos libros que no hemos mencionado de Paracelso, por si quieren continuar investigando algunos de estos temas.
Bueno, espero que les haya gustado esto y que por lo menos les haya servido como estímulo y para abrir nuevas vías de investigación. Gracias.